Bienvenidos a Bonita Radio. Esto no es un cuento, esta es la verdad. En breves segundos la periodista Carmen Anita Acevedo estará con ustedes. Bonita Radio está disponible en Facebook, Instagram, X, Spotify, YouTube, iVoox y iTunes. Agradecemos a nuestros auspiciadores. Cooperativa Senogandía, solidez y futuro. Vegaco, de tu lado siempre. Nuestras transmisiones son viables también gracias al apoyo de ustedes. Pueden enviar sus donativos accediendo a bonitaradio.net. Allí podrán realizar su aportación a través de PayPal o tarjetas de crédito. También pueden acceder a ATH Móvil Negocios y realizar un donativo a Bonita Radio o a Periodismo 21. Pueden enviar un cheque o giro postal a PMB número 284, P.O. Box 194000, San Juan, Puerto Rico 00919-4000. Bonita Radio, esto no es un cuento, esta es la verdad. Con ustedes, la periodista Carmen Anita Acevedo, en directo desde el estudio Roberto el Indio Acevedo. Muy buenas tardes, espero que estén súper bien. Se va a ir el año, el 2025 se acaba y siempre tratamos de hacer un resumen de lo más importante, cómo ocurrieron las noticias, cómo nos fuimos en el análisis. Pero este año, como coincide con que es el primer año de la gobernadora electa Jennifer González Colón y como ha pasado tanto relacionado a cómo comenzó y termina el año 2025 el gobierno de Jennifer González, nos parece importante circunscribir este resumen a las noticias relacionadas con ese primer año del Partido Nuevo Progresista, de Jennifer González como gobernadora, de su gabinete y sobre todo de los líderes legislativos que son los que componen el gobierno desde el sistema republicano de gobierno, en este caso el legislativo y el ejecutivo. Y para eso, pues definitivamente quería comparar notas con otra persona y quién mejor que mi amiga y comunicadora Brenda Reyes Tomasini, que siempre está dispuesta a la batalla. Saludos, Brenda. Saludos, Carmen. Muchas felicidades para ti y para todos los bonitos y bonitas que nos están sintonizando hoy. Todos y todas siempre bien pendientes. Recuerden que este programa, lo más importante es que usted lo puede compartir con el mundo entero. Se van a enterar cómo Bonita Radio hizo un resumen y contextualizó todo lo que ocurrió en el 2025 con relación a ese nuevo gobierno que resultó electo en el 2024, en las elecciones del 5 de noviembre, por lo menos con un 40% en el caso de la gobernadora. Sabemos que los números variaron de líderes a líderes. El presidente del Senado ganó con menos votos de los que obtuvo en años anteriores, llegó tercero en la contienda, pero es el presidente del Senado porque ellos tenían un caucus más o menos preparado y designado quién iba a ser el presidente del Senado. Así es que de todos esos cambios vamos a hablar y de cómo se ha conformado este gobierno y cómo se dio para ellos el 2025. Yo creo que debemos decir que lo queremos enfocar en el primer año de Jennifer González Colón y de su gobierno del Partido Nuevo Progresista, porque nos parece que las informaciones que se dieron desde el día 1 que juramentó Jennifer González, lo que fue la campaña electoral, dónde se posicionó y cómo se posicionó Jennifer González con un tema puntual que había abrazado la privatización de la Autoridad de Energía Eléctrica, la transmisión y distribución y la generación de energía. Jennifer González se distanció en medio de la campaña, sobre todo cuando iba a correr frente a Pedro Pierluisi para una primaria. Todo eso para llegar, y en efecto eso fue un tema importante, eso unido al asunto del miedo y de la demonización de la alianza electoral, le dio la posibilidad de tener más votos de lo que sacó el propio Pedro Pierluisi en el 2020. Pero cuando llega a la gobernación, inmediatamente yo creo que podemos destacar que la juramentación de Jennifer González fue una juramentación a la usanza del movimiento
del Partido Republicano en Estados Unidos que crean unos fondos alrededor de la juramentación para que se dé esta super fiesta y así mantener el ritmo de poder económico que tuvo su campaña, sobre todo en el momento en que llega la gobernación. Problemático, como siempre dijimos desde el día 1, porque los que donan a ese esfuerzo de juramentación, hacer la gran fiesta, hacer de un evento que debe ser un evento solemne, protocolario, que se da en el Capitolio, con la jueza presidenta, juramentación, etcétera, pasa a ser una fiesta porque ganamos. Y todo eso son imágenes que nos parecen importantes para empezar a destacar. Juramentación, y vamos a ir pasando por lo que ocurrió desde enero hasta este momento con los nombramientos y los diferentes temas que fueron importantes. Quizás la primera pregunta, Brenda, es cómo el asunto imaginario que creó Jennifer González para ser gobernadora de Puerto Rico desde una campaña se coaguló cuando llegó a hacerlo y juramentó el 2 de enero. Mira, yo creo que ella llegó conectando con el público con una emoción. Sabemos que durante la campaña, pues ella se casó, estuvo embarazada y ella logró lo que tú y yo hemos hablado 100 veces aquí, efectivamente, que fue conectar con una emoción. Ella conectó con una emoción. A eso le sumas que estaba con un monotema que es Luma se va. Entonces, eso hizo que la opinión de los muchos, ¿verdad? La gente que estaba dentro del Partido Nuevo Progresista uniera fuerzas y pues se demonizó a la alianza. Así que ella hizo un trabajo de base que le dio una victoria más amplia que la que tuvo Pierluisi en términos de números. Pero ¿qué pasa? Una vez ella llega, empieza a enfocarse en cositas a corto plazo. Y entonces vemos un gobierno que empezó desde arriba, no desde abajo, no empezó a construir una zapata, porque cuando tú llegas en enero tienes que empezar a hacer la zapata de lo que van a ser tus próximos 4 años. Porque tú no eres candidata, ya Claro, tú eres gobernadora. Ya tú eres la gobernadora. Tú no te tienes que probar ciertas cosas que te tenías que probar en la campaña. Entonces, este fue un gobierno que empezó desde arriba. Y una de esas cosas fue la famosa orden de la parguera. Que fue lo primero que hizo. Que fue lo primero que hizo cuando llegó. Y nombró al secretario. Y te acuerdas que esos nombramientos se iban dando de poquito en poquito. Parecía que ella tenía una estrategia con eso. Pero la realidad del caso es que el banco de los, ¿cuántos eran? 8,000 resúmenes. 8,000 resúmenes no existía. Eso no existía. Eso era una falacia. Y entonces se van dando estos nombramientos y entre esos primeros nombramientos nombramos al secretario de Recursos Naturales. A Waldemar Quiles Pérez. Claro, y entonces luego sale la famosa orden de la parguera. El mismo día, que es lo más terrible. El mismo día, que no sabemos cómo lo firmó, pero lo firmó. Y entonces ya ahí vemos que estamos pensando a corto plazo. Es una estrategia cortoplacista. Cuando tú hablas de cortoplacista, estamos hablando de que eso es precisamente lo que tú haces en campaña porque tú tienes un momento para que la gente vaya a votar por ti. Tú tienes un tiempo. Entonces, si tú vas a operar como en campaña, vas a estar todo el tiempo tratando de complacer a lo que tú entiendes son tus votantes. Claro, porque cuando tú diseñas un plan de relaciones públicas, una estrategia de relaciones públicas, y la plasmas en un documento, pues tú tienes, cuando tú tienes un candidato político, tú tienes la estrategia a corto plazo, que es la que te lleva a la victoria. Exacto. De ahí tú vas a partir a empezar desde abajo a construir estrategias que ya se consideran mediano plazo, tus promesas de campaña y cómo tú vas a culminar ese cuatrenio para que vuelvas a postularte, en el caso, ¿verdad?, de que siempre se estima que la persona se va a volver a postular, que ha sido muy pocas las veces en la historia de Puerto Rico que esto no ha pasado, pero
tú tienes que entonces trabajar para que tu primer año sea tan sólido que te lleve a un segundo año, Claro. que es la estrategia mediano plazo, Ujú. porque ya usualmente entre los 18 y 24 meses previos, tú empiezas tu plato fuerte de campaña para la reelección. Y lo haces, obviamente, paralelo al trabajo que estás haciendo, que es uno de los problemas que Claro. también se enfrenta, por lo menos, en nuestro país, que va a elecciones cada 4 años. Y que la tendencia es precisamente a seguir en el poder. Eso tiene una, digamos, se le atraviesa una realidad, y es el asunto de que no bien están empezando a gestionar un plan de trabajo, si lo traen, que eso puede también ser una conversación, están pensando en la reelección. Pero Sí. me parece que si tú vienes, en el caso de Jennifer González, con un problema de creerte que esta es la campaña y estructurar tu gobierno con esos elementos a corto plazo, entonces tienes un problema adicional. Nunca dejas de ser candidata. Claro, y es parte de lo que entendemos a nivel de comunicación, que ha sido muy fallido de ella, porque fíjate, el ejercicio del poder se ejerce a través del discurso, de las instituciones, y se ejerce a través de estas relaciones sociales que entonces te ayudan a tú levantar lo que viene siendo tu capital. El capital político, claro. El capital político. Entonces, en el caso de Jennifer González, me voy a ir un poco a lo que fueron esos primeros meses. Ella levantó el capital cuando estaba en campaña. Ella hizo un trabajo meridianamente bueno en términos del capital que ella levantó en campaña, porque ella empatizó y como empezamos. Claro, pero ese es el capital de todo candidato. De todo candidato. Ya llegó a la gobernación. Ya llegaste a la gobernación. Y lo primero que hace es legislar a favor de los sueldos. Claro, entonces el problema es que no pensamos en lo que el país tiene que construir a futuro y estamos pensando en cómo apagar fuego. Lo voy a decir en típico lenguaje de relacionista. Apagando fuegos todo el tiempo. ¿Qué pasó con los nombramientos? ¿Qué pasó con el nombramiento de la ex fiscal Janet Parra? ¿Qué pasó con el nombramiento? Ella tuvo a alguien en DACO al principio. A Natalia, sí. Catoni. Sí, Natalia Catoni. Ella enfrentó problemas desde que empezó. Y los problemas no fueron el ecosistema político puertorriqueño, fueron de ella. Fueron de lo que trajo el Partido Nuevo Progresista y su campaña a gobierno. Que ahí es donde yo también creo que hay un problema que de alguna manera lo estamos viendo hoy con la administración Trump. Aquellas personas que están más cerca de Donald Trump no son personas que conocen el gobierno de Estados Unidos. No. Y el problema de Puerto Rico, precisamente en este momento, es que hay mucha gente que no solamente no conocen, es que parecería que no les importa aprender lo que es la estructura de gobierno. No es lo mismo estar en campaña a estar frente a una agencia. No, y entonces, por ejemplo, tú te coges un Eric Santiago Justiniano. Claro, el duró, de Britco. ¿Cuánto duró? 3 meses. 3 meses. 3 meses duró Santiago Justiniano en esta gestión. Y algo que yo he visto en esta gobernadora, ya mirándolo como relacionista, menos en comunicación política, más como en el oficio de las relaciones públicas, es que los jefes de agencia no pueden brillar más que ella. O sea, ella tiene que ser el centro de atención. Porque está en campaña todo el tiempo. Volvemos. Sí. Cuando tú tienes una gestión de gobierno, tú quieres que los que están al lado tuyo te ayuden a lucir bien. O sea, tú montas un equipo de trabajo y ¿verdad? Todo tiene, yo lo llamo en relaciones públicas, vamos a cantar todos la misma canción en diferentes notas musicales, pero el resultado es cohesivo y es un resultado que se ve grupal. O sea, porque volvemos, no estás corriendo para la gobernación, ya eres gobernadora. Claro, entonces algo que marca también mucho esto es que ella, hasta
el día que hizo su fiesta y bailó, se mostró muy cercana al pueblo, muy empática, los gemelos, el esposo, las vacaciones, el honeymoon. Entonces cambia a un estilo confrontativo muy temprano. Muy temprano. Bueno, en el primer año, eso fue En el primer en año. agosto. Ella no han pasado No 9 meses. no habían pasado, no. Ella llevaba 8 meses en el poder, 7 meses, y ya tuvo el primer encontronazo grande que le generó memes, que le generó una cobertura mediática y a través de los canales de las redes sociales, de los canales de comunicación. Sí, negativa totalmente. Extremadamente desfavorable, sentando la base para unos porcientos de aprobación muy bajos. Claro, pero muy antes bajos. de llegar ahí, que ya estamos corriendo en el reloj, yo quisiera mencionar los casos que a mí me parece que dentro de todo eso que mantenemos haciendo una zapata precisamente para poder ir identificando cuáles son esos casos que la gobernadora demostró que llegó a la gobernación como si fuera una candidata. Por ejemplo, el asunto de la parguera es fundamental para establecer que un gobernante lo primero que hace cuando llega al poder es hacer un nombramiento que a todas luces, en el caso de Waldemar Quiles Pérez, era la persona que iba a poder acceder a hacer una orden administrativa para proteger a los suegros de la gobernadora. Eso definitivamente traza una ruta de quién es Jennifer González inmediatamente que llega al poder. Los nombramientos son de leales. En ese sentido, es un poco lo que tú traes, de que los jefes de agencia y las jefas de agencia no pueden brillar más que la gobernadora. Yo creo que ahí definitivamente hay un asunto no solamente de inseguridad, sino de inmadurez política, de no saber que en la gobernación brillan todos o rompemos la vitrola, porque la gobernadora no lo puede hacer todo. Si no pone los mejores y las mejores en las diferentes agencias, el gobierno se le cae, como en efecto se le ha caído a Jennifer González, que la gente piensa que las agencias no funcionan. Y es porque cada vez que hay un intento de apantallar lo que está pasando en las agencias, Jennifer González se molesta con las preguntas difíciles. Claro, entonces ella se ha movido a un tono más autoritario, respuesta Exacto. totalmente en la confrontación, y hay una menor tolerancia a la crítica, Carmen Enid. Y recuerda que el político tiene que escuchar. O sea, Bueno, para empezar, esta taja defensiva que no escucha. Claro, no escucha. Entonces, ella ha deslegitimizado Sí. sectores críticos y bien importantes en nuestro país. Sector ambiental. Ella lo ha deslegitimizado totalmente. Entonces, también estamos viendo que hay una falta de rendición de cuentas. La ley de transparencia, como la llamo yo, Claro. en vez de transparencia. Sí, sí. El proyecto del Senado 63 para mí es la transparencia, porque crea unos mecanismos que dilatan, Que dificultan, que entorpecen. el periodista Uh-huh. obtenga la información Y las comunidades. y las comunidades obtengan los datos que necesitan para tomar decisiones informadas, inclusive sobre su propia salud, sobre issues que les afecten. Entonces, estamos viendo que Jennifer González ha ido de un extremo a otro en 60 segundos. O sea, ella Es demasiado rápido. es muy rápido para asimilarlo, que sería la palabra correcta, absorber, asimilar. Y yo creo que no escuchar. Yo tenía un jefe, Fernando Valverde, que falleció hace varios años, relacionista, el padre de la profesión en Puerto Rico, el Ed Bernays boricua. Fernando siempre decía que los comunicadores que rodean a un ejecutivo, a un gobernante, a una figura en poder, están llamados a ayudarlo a hacer ejercicio de escuchar. Claro. Escucha activa.
efectiva, porque entonces tú vas afinando esa estrategia de comunicación. Pero hemos visto que en Palacio se trabaja con la gobernadora como si ella estuviese en un reality show. Sacamos los gemelos, cerramos los gemelos. Siempre que hay crisis. No, claro. O nos vamos de viaje. Oye, porque que mucho le gusta viajar a la gobernadora. La viajera frecuente de la Fortaleza tiene 17 viajes en los casi 12 meses que van del año. Claro, entonces tenemos un escándalo. Con lo de las escoltas, me voy de viaje. Wanda va para Chirola, como digo yo, nos vamos de viaje. Y cuando tú vienes a ver, es estrategia cortoplacista. Todo el tiempo es a corto plazo, a corto plazo, a corto plazo. Y es la estrategia del extinguidor. Y a mí me preocupa muchísimo porque se está dejando de pensar en Puerto Rico a largo plazo. Recientemente tú comentabas en uno de tus programas sobre cómo sobrevive el puertorriqueño con el alto costo de la luz. Hemos pensado que va a pasar en el año 2026. Mira, Carmen Enid, yo he leído historias de personas encamadas que tienen facturas con lumas de $8,000. ¿Cómo esa gente va a pagar su cuenta? O sea, ¿qué van a hacer? ¿Se las van a cortar? Claro, entonces estamos hablando de un problema de salud pública, estamos hablando de un problema de bienestar. Y de cotidianidad. Sí, es el día a día del día a día. puertorriqueño. Exacto. Y si ese es el puertorriqueño que va a ir a las urnas en el 2028, yo creo que tenemos que pensar que ella no ha pensado eso. Mira, yo no sé si no lo ha pensado o de la misma forma que entendieron que podían ganar la elección, piensan que van a ganar la gobernación. Sí. Y fíjense lo que estoy diciendo. La democracia, como yo decía en estos días, se ejerce todos los días. Y quien ejerce la democracia no es solamente aquel y aquella que está desde el punto de vista nuestro del pueblo versus quienes se supone que lideren porque fueron escogidos en esa democracia para representar al pueblo. La tienen que ejercer ellos igualmente. Y yo creo que a la gobernadora se le olvida que no es una cuestión de ganar adeptos para una elección. La gobernadora es gobernadora y se supone que ejerza la democracia desde la fortaleza. Claro. Y ahí es donde está el grave problema de la gobernadora. Se ha quedado en campaña, no quiere hacer otra cosa. Yo tengo información de que la gobernadora ha dicho muchas veces que ella no se imaginaba que esto era así de fuerte. Pues yo realmente creo que Jennifer González tiene un problema de realidad o realmente lo que hizo fue pasear, que sabemos también que viajó muchísimo cuando fue comisionada residente por 8 años. Pero Jennifer González viene de ser presidenta de la Cámara. Claro, pero también cuando tú llegas a la gobernación, tú tienes que tener un buen equipo de trabajo. Volvemos. Lo que es el equipo de trabajo, que es lo que te va a cargar, eso es lo que te va a fundamental. ayudar, que es fundamental, gente que esté de escucha activa. ¿Y qué pasó con el nombramiento de la señora Ferraioli? De la secretaria de Estado. La secretaria de Estado. Esto fue como que no doy pie con bola y terminó con Rosacheli. Y mira el problema que tienen ahora allí adentro, porque aparentemente hay una división de dos bandos. Está el bando de la esposa del alcalde de Bayamón, de Waleska Narel. Y está Colón. Waleska Narel Colón, y está el bando de Rosacheli Rivera. Entonces, me cuentan. Este es el gobierno que funciona de bandos. De bando. ¿Y qué te cuentan? Me cuentan que allí la división es horrible y es una división hasta de clases sociales. Wow. Dentro de lo que viene siendo. Aparentemente, Rosacheli se llevó su equipo. Su equipo de trabajo. Acuérdate que Rosacheli es muy querida en Gurabo. Y es alcaldesa. Y eso es otro mundo. Y es otro mundo. Y no es lo mismo tú ser la esposa de un alcalde, ¿verdad? Y tener unos privilegios en la vida. Oye, eras la nuera del pasado alcalde, estás casada con el actual alcalde, que fue el que llevó a esta mujer a la mano allí a la fortaleza y le dijo, nena, vente que tú vas a ser la gobernadora, con el bando de Rosacheli. Uh-huh. Y entonces se crea esta división. Tú no puedes operar así.
Entonces tienes a Domenech, que ha sido una figura muy desfavorecedora para la imagen de la gobernadora, porque es una figura que es, yo te diría que hasta más confrontacional que ella. Es como una especie de Rasputín, Domenech, para la gobernadora. En la historia yo creo que es el mejor, entre eso y Maquiavelo, pero obviamente Maquiavelo podría ser, no hay un Maquiavelo en la administración de Jennifer González, yo honestamente no lo veo, pero podría ser una persona que tenga la capacidad estratégica, que era lo que realmente hacía el conde de Maquiavelo, pero Rasputín es ese que viene a asumir el poder detrás de bambalinas, pero dando la cara todo el tiempo, que entonces en ese sentido nos confunde. Mientras se llena de contratos con Politank por izquierda y derecha, y va a salir de allí con contratos a la izquierda y a la derecha. Claro. Que es un poco lo que hizo Noelia García Bardales. Noelia García Bardales, bajo la administración de Pedro Pierluisi, que fue muy criticada, y se ganó un poco la antipatía del público, porque siempre estaba como que empujando el asunto de Luma, pero Noelia García Bardales sale del gobierno y se inserta nuevamente en el área de consultoría, y yo entiendo que Domenech le hace muchísimo daño. Claro, volvemos, óptica totalmente de relacionista, le hace mucho daño a la imagen de la gobernadora. Yo creo que la gobernadora, volvemos, sigue pensando en una versión a corto plazo de lo que ella quiere hacer. Estamos todavía en la campaña, no hemos cambiado el chip. Y la gobernadora se le olvida que existen las redes sociales. Las redes sociales vinieron a cambiar todo el juego para todos los seres humanos en el planeta Tierra, todo el que tiene acceso a tecnología, pero sobre todo para los gobernantes. ¿Por qué? Porque todo es inmediato. Claro. Usted hace una expresión y es inmediata. Usted hace ese gesto que ella hizo del dedo y usted queda retratado por el resto de su vida. Claro. Literalmente, miren, y una imagen habla más que 1000 palabras. O sea, eso no lo digo yo, eso se estudia en comunicación. La imagen habla. Entonces, todo esto ha incidido en una antipatía que vemos que la encuesta del Nuevo Día en agosto lo reflejó. El 52% desaprobó la gestión de la gobernadora, dándole notas de D y F a la gobernadora. Antes de ir a eso, yo quisiera retomar el asunto de las divisiones, porque me parece que cuando entremos en la encuesta vamos a poder hablar de lo que es la división al Departamento de Estado, que es quizás más parecida a lo que es la división entre Tomás Rivera Chats y la gobernadora Jennifer González Colón, trayendo a un Carlos Johnny Méndez, que era un chihichijá, un cheerleader de la gobernadora en campaña, que cambió totalmente después de uno de los temas que dividió a los dos bandos, que fue el impuesto al inventario. Y el tema de Rosacheli Rivera Santana, la secretaria de Estado, que fue la alcaldesa de Gurabo. Yo creo que es bien importante establecer que esta es una mujer de la base del Partido Nuevo Progresista que creó una zapata y un capital político como alcaldesa, que es totalmente diferente a lo que es ser gobernadora. Por eso aquí yo creo que debemos atravesar lo que fue la mirada de Willy Miranda Marín a la gobernación. Siempre quiso, sabemos que no pudo por razones de enfermedad, pero Willy Miranda Marín yo creo que se lo hubiera hecho tan o más difícil ser gobernador, porque no es lo mismo traer la alcaldía, y no es posible traer la alcaldía a la gobernación. Eso con relación a Rosacheli, que nos va a llevar a la división Tomás Rivera Chats, Jennifer González Colón, y que nos va a poder llevar a la encuesta. Yo creo que de todo lo que ha pasado dentro de lo que es la gobernanza floja o malísima del PNP con la presidenta Jennifer González, gobernadora,
los nombramientos han sido un problema para los dos bandos. Sí. Y precisamente quizás el análisis también tenga que ser que gracias a esa división, que no es otra cosa que lo que yo quiero para mí versus lo que tú quieres para ti, no para el país, para mí y para ti, es que unos tienen issues de gran poder con relación a los nombramientos que pueden hacer. Y Rosacheli Rivera Santana es la tercera candidata a la Secretaría de Estado después de Ferrayoli y después de Arthur Godfrey. La gobernadora no quería nunca a Rosacheli. Quien trae a Rosacheli se llama Tomás Rivera Schatz. A la Secretaría de Estado, que es la tercera posición más importante después de las posiciones electas, gobernación y comisionado residente. Pero la primera en el orden sucesoral se llama Secretaría de Estado. Sí, y te digo más, a mí me sorprende porque ellos tenían 8,000 resúmenes. Entonces vamos a nombrar a la esposa de mi director de campaña, que Y tiene secretario de la gobernación. tremendo revolú con sus planillas, porque, oye, estas cosas tú las tienes que tener bien claras antes de nombrar a la gente. O sea, si tú sabes que tú tienes tus números alineados para tú ganar la gobernación, ya tú tenías que haber pensado eso a fines de noviembre. Entonces, traes una persona que no tiene. Hay veces, Carmen Enid, que a mí me pasa que yo digo, pero ¿por qué? Ella tiene la Cámara. O sea, ¿verdad? El Partido Nuevo Progresista tiene la Sí, Cámara. ellos tienen mayoría legislativa. Tiene el Senado. Ellos tienen la mayoría. Ellos Y la coparon. gobernación, ellos coparon. Tienen alcaldes muy poderosos en el Partido Nuevo Progresista, como es Ramón Luis, como es Guaynabo. O sea, tienen alcaldías de pueblos grandes, de pueblos con income per cápita bien alto, de buena extensión territorial. Entonces, ¿qué pasa? Que este gobierno no se mueve. No se mueve. Si tú te fijas, no, llega un punto en el cual pasan los días y no pasa mucho. Bueno, porque la tranca no es el ELA, la tranca es el gobierno de Jennifer González. La tranca es la incapacidad que tiene definitivamente Jennifer González y tuvo de coagular una administración primero con proyectos. O sea, ¿cuál es el proyecto que tiene Jennifer González? Sacar a Luma. Un tema. Un tema. Un tema. Todo lo demás está en el piso. Junta de Control Fiscal. Todo es una crisis por todos lados. Y no pudieron establecer con un grupo de trabajo porque aparentemente lo único que pide Jennifer González para tú ser jefe de agencia no es lealtad al país, no es que tú sepas del tema, no es que tú seas un experto o experta en el área que vas a dirigir, es que tú seas leal a ella, ni siquiera al partido. Bueno, y entonces eso me lleva a lo que te dije anteriormente, de que no puedes brillar más que ella, que fue, sabemos, lo que le pasó a Valery Rodríguez Erazo. Vamos a eso ya mismo. Y yo he visto otros jefes de agencia, ¿verdad? Antes de retirarme, en el cumplimiento de lo que era mi labor, yo vi algunos jefes de agencia muy buenos, y esos no salen en medios, esos están calladitos en una esquina, hacían un delivery que yo entiendo que es bastante competente, por lo menos a nivel, ¿verdad?, de público, de exposición pública. Claro. Entonces, esa es la gente que está calladita. Yo me veo más bonita y yo estoy aquí en una esquinita haciendo mi trabajo. Entonces, yo me pregunto, ¿por qué no dejar brillar a tus jefes de agencia que te están haciendo un gran trabajo? Porque de ahí tú te vas a anclar en un proyecto a largo plazo. Sí, pero yo realmente creo que ahí es total inmadurez y volvemos. La mirada de que yo soy candidata y todo lo que me pueda amenazar a mi candidatura, yo no lo puedo dejar pasar. Claro, pero no estaba estamos madura, pero entonces ella no estaba madura políticamente. Bueno, lo que pasa es que yo no te diría que políticamente, yo te diría que es la madurez. La inteligencia emocional. La más difícil de tener, la inteligencia emocional. Y Sí. tú puedes ser bien grande. Y tú puedes creerte, y esto es pura psicología de Freud,
Tú puedes en el subconsciente realmente verte grande y ser bien pequeño. Y yo creo que Jennifer González tiene un problema de madurez emocional. Todo lo que la amenaza, porque no estudia. Yo me cuestiono en las conferencias de prensa, en todas, yo no puedo decir de una, que la gobernadora haya tenido un briefing que realmente haya consumido, porque ella no lo tiene que saber todo, que conste. Claro. No lo tiene que saber todo porque eso es imposible. Pero realmente que lo haya entendido y haya podido tener una mejor representación cuando hace una conferencia de prensa. Bueno, No lo tiene. cuando nos quedamos sin agua, la rotura del tubo, que nadie sabía había lo que manera. estaba pasando y ella no sabía. Y tú sabes que cuando pasó eso, yo me acordé mucho de don Rafael Hernández Colón, porque Sí, yo cuando la pienso, crisis del agua sí, en los 80. y yo recuerdo a don Rafael Hernández Colón muy versado. Y si él no sabía, él ponía al jefe de agencia que A eso era. iba. Cuando tú has visto que Jennifer González deje hablar a los que nombra. Jennifer González nombró a la gente y no la dejaba contestar preguntas. Incluida Janet Parra, que era una fiscal terminada con 25 años en el Departamento de Justicia. La gobernadora, que estudió Derecho y nunca revalidó, quería contestar las preguntas por una persona que tenía toda la capacidad para contestarlas. O sea, ¿por qué? Porque ella no quiere que el control, primero no quiere ceder control, como si eso fuera control. El mejor gobernante es el mejor ayudante que tiene Claro. y los mejores jefes de agencia. Porque ella no quiere ceder el espacio mediático de que yo soy la que hago. Es una actitud un poco protagonista. A veces yo pienso que estoy viendo un reality show cuando Totalmente veo las protagonista. conferencias de prensa. Y esto es muy calco de la administración de su Definitivo. héroe político. Claro. Porque es muy buscando el protagonismo, un reality show. Y si tú te fijas, toda su proyección mediática durante la campaña y hasta el sol de hoy ha sido como si ella fuese una artista. Ojo, como relacionista, yo tengo un cliente artista, actor y cantante. No es lo mismo que un cliente CEO. Es que yo no lo puedo proyectar igual delante de un medio de comunicación, al igual que yo tenía una jefa que dirigía una oficina del gobierno, no la podía proyectar como proyecto hoy día a este cliente cantante. Es que es imposible. Claro. O sea, y al César lo que es del César. Si la gobernadora desea mantenerse en fortaleza, tiene que hacer cambios grandes en su estrategia de comunicación. Cambios enormes, aparte de todo lo que tiene que ver, o sea, con todos los temas. Pero vamos a lo básico. Un cambio en la estrategia de comunicación, porque es lo que yo te digo. Yo le digo a los clientes, mira, vamos a cantar todos la misma canción. Tú en una nota, tú vas a tocar el saxofón, tú la flauta, pero es la misma canción, como la orquesta sinfónica, que tanto me encanta. O sea, para mí ese es el ejemplo clásico de lo que debe ser el gobierno. Tienes un director musical allí, que es el que está con la partitura, al frente y dirigiendo esa orquesta, pero todo el mundo está cantando, tocando la misma canción. Voy a interrumpirte para, primero, que sepamos que vamos a ir a la encuesta ahora, pero yo creo que era necesaria esta conversación de dónde está en términos de madurez la gobernadora para enfrentarnos a esto que hemos venido describiendo que ha sido su administración. Lo puedo decir porque la persona no está entre nosotros ya. Cuando Rafael Hernández Colón era gobernador y tenía aquella gobernación, yo diría, la persona que me lo dijo era un donante del Partido Popular Democrático, una persona que estuvo bien cerca de Rafael Hernández Colón, que participaba en actividades en su casa como amigos. Y me dijo que en un momento, en una actividad de la casa de verano del gobierno de Puerto Rico, del gobernador o la gobernante de turno, que sabemos que es en Fajardo, hubo esta reunión y estaban todos un poco ya metidos en palos
se fueron a la playa y Rafael Hernández Colón hizo de director de la orquesta y los demás eran los músicos. Y ustedes me preguntarán, pues estaban quizás bebidos, quisieron vacilar con algo, por lo que fuera. Honestamente no me acuerdo del tema, pero eso pasó. Cuando tú dices eso, obviamente es una escena que por lo único que puedo traerla en el contexto es porque estamos hablando de el gobernador y aquellas personas que eran sus más cercanos, con quienes se daba el palo. Porque yo creo que muchos de nosotros asociamos, yo no me doy el palo con todo el mundo. Es bien importante. Nuestra cultura es una cultura de que uno bebe y se siente bien y se siente relajado con los amigos y amigas, y por eso se puede dar un palo con alguien que lo sea. Así que tú traes ese ejemplo y me parece estar viendo aquella escena. ¿Y por qué me parece que es importante traerlo? Porque en efecto es una orquesta que va a tocar bien si el director sabe dirigirla, pero aquellos ejecutan bien cada uno de sus instrumentos. Y los instrumentos de un jefe de agencia son las capacidades que tenga para dirigir esa agencia, el expertise, los mejores ayudantes que tenga, las personas que tengan el conocimiento, pero ultra necesario y que conozca el andamiaje gubernamental, sea PNP, popular, independentista, aliancista o digno. Y ese es el problema de esta administración. Y te voy a decir una cosa, a los músicos de la orquesta tú no los puedes tener tocando todo el tiempo sin darle un descanso. Te voy a decir algo. Hay un cansancio acumulado con varias administraciones del Partido Nuevo Progresista ya en el poder. Estas son 3. Son 3 administraciones y lo estamos viendo reflejado, ese cansancio, el que no hay una obra emblemática. Lo estamos viendo aquí. Lo estamos viendo sí, yo creo que todos es los días. Uh-huh. O sea, para mí, esto es parte de lo que se vio reflejado en la encuesta. Definitivamente, con todo lo que tiene que ver Huracán María, todos los problemas incluso de catástrofes naturales como fue el Huracán María para Puerto Rico. Pero yo creo que finalmente estamos hablando de una administración que llegó porque quería ganar. No tenían proyecto, no tienen proyecto. ¿Qué pasa? Este no es el país del 2016, donde Ricardo Rosselló Nevares se vendió y lo empaquetaron como este joven que venía a sustituir al que dio la tarjetita de salud. Lo empaquetaron literalmente desde las relaciones públicas y el mercadeo político, la campaña política, y crearon lo que ellos llamaban la vieja manera de administrar un país versus la nueva manera, porque él era el doctor, aunque no haya pisado nunca un laboratorio solamente como para mirar las células madre, versus los candidatos del Partido Popular. Pasó la elección, todavía habían más números entre el Partido Nuevo Progresista y el Partido Popular. Los 2 partidos erosionados, pero en el 2016 todavía había capital político para apostar al bipartidismo. Pero el 2017 trajo el Huracán María. Quebró a los puertorriqueños y a las puertorriqueñas desde el punto de vista emocional por lo que significó el huracán hasta el punto de vista económico. Que hubo la segunda migración, quizás la tercera migración más importante del siglo XX. Porque la gente se tuvo que ir de Puerto Rico porque no tenía trabajo, porque no tenía casa, porque esto era un desastre y es un desastre. Ahí empezaron las administraciones de Ricardo Rosselló Nevares y el Partido Nuevo Progresista, deteriorado. La corrupción otra vez del Departamento de Educación llevó a Julia Keller a estar presa. La corrupción de su gobierno que sacó al gobernador de la Fortaleza. Y vuelven a ganar con todos los trucos de un nuevo código electoral. Igualmente pasa en el 2024 con otros elementos que provocan que gane Jennifer González, entre otras la campaña del miedo atroz contra la alianza,
pero sobre todo porque todavía queda gente que va a votar una sola cruz debajo de la palma. Y obviamente la división con Proyecto Dignidad, que le trajo a algunos adeptos, porque le metieron miedo a aquellos de que lo que venía era que las mujeres iban a salir desnudas por la calle, porque todos son morales, menos todos son inmorales versus los moralistas que son ellos. Mira, yo creo que hay un desgaste, Carmen Enid. Yo creo que, o sea, ese desgaste de la imagen de la gobernadora, a su vez, está relacionado a todo esto que tú dices y a esas 3 administraciones del Partido Nuevo Progresista y al caso de Wanda Vázquez. Porque claro, no olvidemos que el caso de Wanda que Vázquez... Que es corrupción. Y es del 2020. Tenemos 2017, Huracán María, incapacidad de Ricardo Rosselló de gobernar, sale. Llega Wanda Vázquez. El escándalo de las pruebas de Juan Maldonado. Wanda con una acusación. Por el financiamiento de las campañas. Llega Pedro Pierluisi, el escándalo de los primos, que no son primos, que tú y yo no conocemos, pero son primos. Son primos hermanos. Claro. Y entonces llega Jennifer González con el escándalo de la parguera. O sea, volvemos, como decimos los relacionistas, esto es estar con el extinguidor todo el tiempo. O sea, entonces hay un desgaste del pueblo de Puerto Rico hacia eso. Eso se vio reflejado en las urnas con los números tan altos que sacó la alianza, que fue la primera vez que se desbancó el bipartidismo como tú y yo lo conocíamos, con una excelente campaña que hizo la alianza para llegar a un electorado distinto. Porque no olvidemos que aquí hay un relevo generacional. Claro, electoralmente, claro. Electoralmente estamos hablando de un relevo generacional. Yo en casa tuve 2 electores nuevos en estas elecciones. Y en las anteriores no, pero en las otras anteriores tuve otra. En el 2016 precisamente. Mis hijos, la mayoría y el menor, se llevan 10 años. Y entonces tú lo ves porque lo hablas con los muchachos en la calle. ¿Qué le preocupa al puertorriqueño hoy día? No tengo para comprar una casa. El salario. Los salarios son muy bajos. Las oportunidades de empleo. Las oportunidades de empleo. Entonces, cuando tú hablas con la gente en la calle, volvemos, no está en sintonía. En sintonía. Estoy pensando en a quién yo le voy a dar en los contratos, cómo yo me voy a beneficiar hoy a corto plazo aquí, la piña, porque esto es una piña de gente repartiéndose contratos y dando contratos por aquí y por allá. Mejorar la infraestructura. ¿Dónde están? ¿Tú has visto las carreteras de este país? Y todos los días anuncia dinero, que también es una visión de campaña. Eso era lo que hacía Jennifer González cuando fue comisionada residente. Por eso le dicen Jennifer Millones, pues su Pablito Millones. Claro, Pablo José Hernández está básicamente igual. Pero, Carmen Enid, ¿y dónde está la oposición política? Ah, bueno, eso es otro cuento que no es para... No es para hoy, pero... Sí, pero hay que traerlo. Someramente hay que traerlo. ¿Dónde está la oposición? Claro. El antiguo candidato del Partido Popular, piquito cerrado. Tenemos Eliezer Molina, que estaba haciendo algo de oposición, pero... Llegó al Senado. Se acabó. Y estamos calladitos, nos vemos más bonitos. Claro. De vez en cuando sacamos un video. Mariana Nogales no existe porque obviamente no revalidó. Entraron unas nuevas voces por la ley de minoría, pero esas voces a veces son atinadas, pero están muy silentes. Entonces, creo que lo que siente el pueblo, que se vio reflejado en la encuesta, es todo este cúmulo de cosas, sin contar la famosa factura de la luz, que yo tiemblo en casa porque tú sabes lo que es tú tener un consumo de $36 y pagar 200 como estamos todos los puertorriqueños en las pensiones. Ven acá. Entonces yo le tengo que pagar las pensiones, ahora me van a poner otro cargo y los pensionados se están pagando sus propias pensiones. O sea, y han sido incapaces de poder comunicar. Lo más terrible es que en el asunto de las pensiones, que yo creo que también es un issue importante, que tiene que ver con Luma, obviamente. Lo que debería estar trayendo como cuadro fáctico, incluida la oposición de cualquiera
que sea. Bueno, Proyecto Dignidad no es necesariamente una oposición. Como no es oposición, Joan Rodríguez Bebe. Proyecto Dignidad es un eco. Exacto. Pero Joan Rodríguez Bebe, sobre todo, no puede ser una opositora porque ya no solamente se fue, sino que demostró en este cambio en la elección que está bien alineada con Tomás Rivera Schatz y que es parte de su grupo. Así que la oposición falla en traer lo que a mí me parece que es un asunto de hechos, que las pensiones están limitadas y están en precario en la Autoridad de Energía Eléctrica gracias a la administración del Partido Nuevo Progresista y del Partido Popular, sobre todo la administración del PNP desde Luis Fortuño, que no pagaron lo que le correspondía al fondo de pensiones. Eso es una realidad. Y eso, yo creo, yo lo he visto, porque obviamente yo como periodista lo traigo, pero yo no lo he visto que una oposición lo asuma como tiene que asumirlo. Claro, Carmen Enid, porque es que, volvemos, no existe la oposición. Pablo José está en Washington, en el viaje de él de Washington. O sea, y él tiene un trabajo... refundando un partido que todavía es tan viejo como Luis Muñoz Marín. Pero él dice que lo va a refundar con los preceptos del viejo Partido Popular. O sea... sí, yo sé que es otro programa, pero lo tenía que decir. Sí, no, esta oposición de él está mal. O sea, simple y llanamente no existe. O sea, pero sin embargo tengo que concederle algo a Pablo José, algo muy estratégico que él hizo. Él hizo un anuncio detallando sus logros por televisión, el anuncio, detallando todos sus logros durante su primer año. ¿La gobernadora puede hacer eso? No, nos espetó un billboard de Luma, yo lo vi... Misión cumplida. Misión cumplida. Yo lo vi los otros días camino a Quebradillas y por poco choco. Y yo digo, Dios mío, pero una campaña de billboard. ¿Qué gobernador en la historia de Puerto Rico? No, yo insisto que eso es una campaña político-partidista con fondos públicos. Pagada con fondos públicos. Ella está en campaña, que fue con lo que empezamos el programa. Sí. Es una estrategia cortoplacista porque ella piensa que está en campaña todo el tiempo. Mire, si usted es gobernante, usted puede utilizar el billboard para decir si harán mejoras en tal tramo de la autopista. Claro. Eso lo tiene que hacer Metropista. Pero se reemplazará el tubo tal y tales pueblos no van a tener agua. Sí, pero los fondos públicos no son para hacer campaña política. Los fondos públicos no son para estar en el viaje de la campaña política. Mira, el asunto de la desaprobación, que no solamente es el Nuevo Día que obviamente trajo esa encuesta, es también otros elementos el mundo de las encuestas y de los sondeos que han traído, por lo menos LIT la trae cada 3 meses. Sí. Que exactamente dice lo mismo. Pero la desaprobación de Jennifer González no es la única. A mí sí me llamó la atención que la encuesta del Nuevo Día reflejara los números por debajo del 50% la aprobación de Tomás Rivera Schatz y de Carlos Johnny Méndez. Yo te pregunto, ¿tú crees que la desaprobación que ha habido liderato político se puede traducir a una desaprobación de un partido político que siempre que gobierna dicen que son los mejores que gobiernan? Claro, porque tienen un problema de percepción pública, de imagen y de credibilidad. Yo creo que la gobernadora se movió en la dirección de tomar esta leap of faith con lo de la demanda de Luma. Ah, sí. Porque primero Valery Rodríguez Erazo le había robado el tiro y eso le restó a ella políticamente y ella vio a Valery Rodríguez Erazo como una amenaza, pero también porque ellos tienen un problema de percepción pública de su monotema de campaña. Suena complicado, claro, pero es lo mismo. No, sí. Hay un problema de la percepción pública, que cumplimos un año en el poder y no hemos podido efectivamente cumplir con nuestra única promesa de campaña, que es sacar a Luma. Así que mi teoría es que se puede estar años en un tribunal peleando este caso. No vamos a tener un operador eléctrico nuevo porque vamos a tener a Luma. Y
ojo, hay un asunto bien importante, que es que mientras en Estados Unidos la administración de Joe Biden se estuvo moviendo a las inversiones en la red eléctrica, y recuerda que estaba, ¿cómo era que se llamaba la señora rubia que venía a Puerto Rico? Lisa Donahue. No, La del teasing. No Lisa Donahue, la de Missy Granholm. Missy Granholm. Sí, la secretaria de Energía. Sí, yo trabajé, tuve que estar en muchas reuniones con Missy Granholm. Jennifer Granholm. Missy Granholm trabajó muy de cerca con la administración de Pedro Pierluisi para mover proyectos de energía renovable claro, en Puerto Rico para que se insertaran en el grid eléctrico. Entonces, energético, ¿qué pasa? Que ahora esos proyectos están detenidos porque la administración de Trump decidió que eso no era prioritario. Ellos quieren dar prioridad a los combustibles fósiles. ¿Y qué pasó entonces en Puerto Rico? Pues todo el trabajo que se hizo de mover la red para que tuviese mayor resiliencia, pues no entra. Entonces, ahora Luma está pidiendo chavos para que les reembolsen, porque ellos tienen que gastar y FEMA reembolsa, pero ellos no quieren gastar y ellos no saben si FEMA le va a reembolsar. Y acuérdate que los reembolsos tardan, así que ellos nos piensan poner un cargo por eso. O sea, que es un esquema muy complicado, y tampoco he escuchado a la gobernadora hablar expresarse sobre este tema, o algún jefe de agencia sobre este tema. Digo, yo sé que ¿verdad?, está privatizado el servicio eléctrico, pero también he encontrado algo bien interesante, Carmen Enid, y es que ciertos sectores del país se han callado. Veo silencio. Yo pienso que la gente está bien golpeada. Yo creo, y voy a hablar, es difícil ponerme en el lugar del otro. Yo creo que, y hablo por mí, hay momentos en que es tan duro que tú dices, no salgo. Y le está pasando al periodismo ahora mismo. Claro. Nosotros queremos hacer periodismo, que eso es lo que nos gusta hacer, eso es para lo que nos adiestramos, muchos de nosotros. Y yo sé de colegas que han tenido que optar por otras profesiones porque sencillamente no encuentran trabajo. Y no todo el mundo puede hacer un proyecto y esperar que le monetice 8 años después. Claro. No es posible. O sea, todo el mundo tiene una realidad distinta. Yo creo que ahí está la gente. Todos los días hay un golpe diferente, viene de todos lados. No todos somos iguales. No todos tenemos los mismos recodos de fortaleza. No todos tenemos los mismos cuadros de apoyo. Claro. Y eso influye. Sí, yo creo que hay una gente que está callada o están buscando cómo salir para seguir hablando, para seguir denunciando. Tú me recuerdas que en estos días yo estuve hablando con una conocida periodista independiente que tú sabes quién es. Y la persona está muy enfocada en otra faceta de su vida, porque hay veces que el país nos pasa y nos cargamos mucho, y tenemos padres, tenemos hijos. Claro. Y esas personas nos necesitan. Uh-huh. Y entonces, en el caso de un comunicador, estar buscando todo el tiempo en la calle la noticia, te ponen todos estos escollos, tú estás descuidando relaciones muy importantes en tu vida. Claro. Y lo digo también porque veo que la ley de transparencia va a ser muy difícil para este grupo de periodistas que están en la prensa corporativa, su trabajo. Quizás ustedes, los que están en el periodismo independiente, los colegas como tú, como Pollo Maldonado, Michelle Cantrow, conozco algunos otros medios digitales en el oeste de Puerto Rico, ustedes van a poder más o menos navegarlo. Lo que yo veo es que el que está en prensa corporativa se le va a hacer un poco más difícil, porque recuerda que no tiene muchas veces unos recursos de la flexibilidad en el horario, y tiene que entonces priorizar su familia,
Yo creo que lo que es peor ahí es que no necesariamente van a tener el apoyo para hacer el doble trabajo que hay que hacer. Pero también es importante, y eso yo creo que para terminar el programa, para irnos entonces a lo que tú crees que puede pasar, sobre todo con la gobernadora de cara al 2026, nosotros tenemos que, con relación a la ley de transparencia, que también es una promesa cumplida de Tomás Rivera Chats y de Carlos Johnny Méndez y de Jennifer González Colón, no utilizar y no romantizar, como decía Eliseo Colón el otro día, precisamente lo que va a precarizar esas enmiendas. No lo vamos a romantizar, pero nos vamos a dedicar entonces a hacer el trabajo que podamos hacer con las fuentes de información buenísimas que tenemos y que estamos seguras que el país se va a volcar y los servidores públicos que tienen acceso nos van a ayudar a seguir haciendo el trabajo, porque lo han hecho hasta el día de hoy también, sino que tenemos que documentar precisamente lo difícil que se la están poniendo a las comunidades y a nosotros de buscar información que ustedes tienen derecho a saber. Y ahí es donde está la respuesta, que tenemos que ser estratégicos para poder reproducir y seguir produciendo. Yo también estoy de acuerdo que mientras más difícil nos los hagan, más gente va a estar disponible para que la información fluya. Sí va a ser difícil, yo no estoy diciendo que no. Yo siempre he dicho que como para mí ha sido difícil por estos 14 años, 15 años, en el 2026, pues yo no normalizo lo difícil, porque yo no estoy normalizándolo, pero sé a lo que me puedo enfrentar y tengo que tener estrategias para manejarlo. Y yo estoy segura que lo vamos a lograr. No solamente quieren limitar el acceso a la información para todo el mundo, es que también están dispuestos a presionar desde el gobierno para que aquellos que tienen la posibilidad de tener acceso a fondos y que tengan acceso a auspiciadores, no existan para ellos, para presionarlos, porque lo que están diciendo y lo que están investigando no son los talking points que quiere el gobierno que se reproduzca en sus medios. Pero hay una belleza en todo esto. Y es que hoy día existen las redes sociales, que son canales, no medios. Son canales de comunicación. Claro. Y esos canales de comunicación están accesibles. Y como yo siempre digo, como relacionista, todo el mundo tiene una camarita. Definitivo. Todo el mundo tiene una camarita. Actívela. Todo el mundo ya hoy día sabe, ¿verdad? Porque tenemos mayor interconexión entre pares. Y tú sabes cómo llamar a un periodista, conoces la información, lo sigues en las redes sociales y te puedes acercar a él. Así que yo creo que para el 2026. Que el 2026 va a ser un año bien interesante por lo que ya hemos cubierto. Pero en Puerto Rico, los gobernadores que han tenido un buen primer año han sido candidatos a reelección. Las excepciones fueron Alejandro García Padilla y Wanda Vázquez, que obviamente fue gobernadora sucesoral. Sí, pero el porciento de aprobación, estamos hablando. En el porciento de aprobación. En el porciento de aprobación. Así que yo lo que entiendo es que si la gobernadora no se pone las pilas, ya para noviembre 2026, ella debe saber si ella es candidata o no es candidata a la reelección y le va a pasar el rolo por encima. Obviamente con una oposición que tiene interna. Claro, porque hay una serie de problemas internos. Pero yo creo que el desgaste se ha visto muy rápido y ese primer año es esencial. Obra, para empujar, apariciones públicas, conectar con el pueblo, porque siempre tienes que conectar, no puedes dejar de conectar. Buenas relaciones con los alcaldes, buenas relaciones con la prensa. Y yo aquí no veo que tengamos las condiciones perfectas. Hoy, cerrando el año, no tenemos las condiciones perfectas para que ella sea una candidata que pudiese... Por lo menos viable. Viable.
tendría que hacer unos cambios estructurales muy grandes, sobre todo yo diría cambios bien grandes en el estilo de la comunicación, en el acceso a la información, que pues con la ley de transparencia tampoco la tendremos. Y yo veo muy cuesta arriba para Jennifer González esto. Entonces, mira lo que pasa, Carmen Enid, rápidamente. Elizabeth Noel Newman, la ley, mírame a mí, Dios mío. La teoría de la espiral del silencio, que siempre me remonto a esta teoría porque pienso en ella siempre que pienso en Alejandro García Padilla. Y es que cuando se empieza a hacer opinión pública, y tú ves que hay gente que está favorable, hablan favorablemente de algo, se crea la opinión de la mayoría y el silencio permanece, porque el silencio también comunica. Claro. Comunica y comunica mucho. Pero esa opinión de la mayoría siempre es la que va a prevalecer. Y si usted es oposición y está silente, usted está actuando en anuencia. Sí, en favor de, claro. Así es asumir una posición. Es asumir una posición. El silencio es asumir una posición. Entonces, aquí no hay oposición. La oposición está silente. Y si ese coro de voces sigue sumándose, que el gobierno de Jennifer González no ha podido ejecutar, no va a poder ejecutar. Entonces, vamos a ver una posible división. No tocamos el tema de Valerie Rodríguez Erazo. Que es básicamente lo que yo planteaba de la división con Tomás Rivera Chats. Esto era una candidata de Tomás Rivera Chats. Una candidata que colocó Tomás Rivera Chats ahí precisamente para tener la posibilidad de nominarla para algo, de moverla, de crear un paquete hacia el 2028 que no sabemos a lo que es. Claro. Porque honestamente yo no me atrevo conjeturar porque no tengo información. Claro. Pero de que la estaban preparando. Le estaban dando exposición pública. Claro. Mucha exposición pública. Exactamente. Y estaba siendo manejada de una forma muy favorable. Claro. O sea, a nivel mediático. Punto. Sí, no, a nivel de estrategia, esa era la estrategia. Y muy distinta a la gobernadora, que era lo que quería abordar el tema de Valerie Rodríguez Erazo, porque se mostraba muy accesible. Muy accesible. Claro, porque lo que está haciendo Valerie Rodríguez Erazo es exactamente la teoría de exponerse y utilizar una agencia pública de trampolín para exponerse. Y la agencia pública más favorable para eso es el DACO, porque maneja a los consumidores. Ahora bien, yo creo que donde se dispararon en el pie fue en dos áreas específicamente. Primero, que imponer una candidata como Valerie Rodríguez Erazo iba a sacarle un chichón a la gobernadora en menos nada. Mucho tardó la gobernadora en no sacar a Valerie Rodríguez Erazo. Primero, no debió haberla admitido nunca. Son sus enemigos los que le están poniendo ahí a una candidata que iba a brillar más que ella y que ella no lo soporta en su personalidad, en su manera de gestionar el poder. Nunca debió permitirla. La permitió porque esas son las negociaciones que se dan, en este caso con un Tomás Rivera Chats, a saber por quién aceptó el nombramiento de Valerie Rodríguez Erazo, que todo el mundo dice que fue por la Procuradora de las Mujeres. Cuando eso ocurre, ¿qué pasa con Valerie Rodríguez Erazo? Hace exactamente lo mismo que Alejandro García Padilla hizo para llegar a la gobernación. Simpatías. La simpatía, porque yo soy bonita, porque yo soy flaca, soy medio rubia. Esta es la escuela de quien creó el paquete de Ricardo Rosselló Nevares, su esposo, Elías Fernando Sánchez y Fonte. Pero Elías Fernando Sánchez y Fonte se le fue el tiro porque estamos en el 2025. Y la gente viene de la experiencia de Alejandro García Padilla, de la experiencia de la propia Jennifer González, que creó un paquete, de la experiencia del propio Ricardo Rosselló Nevares. Y una cuarta es bien difícil en medio de que el país está en crisis y no quiere que tú le digas que si pesaste el pavo, que si no lo pesaste, que si yo gané, cuando realmente
todo lo que tiene que ver con la sentencia del Supremo, el consumidor no ganó nada. Fue una falacia. Yo creo también que... Y ahí es donde fue el overkill. Y fue un overkill y creo que la utilizaron o se puso, porque... Claro, no, ella quiere. Claro, ella quiere. Ella quiere. Pero fue carne de cañón. Definitivo. El que estaba muy silente, y esto es otro programa, es Miguel Romero. Ah, sí, claro. Aparentemente quiere ser candidato, pero ese es el programa para iniciar el 2026, porque definitivamente, y se nos quedaron temas, por ejemplo, los inmigrantes, todo lo que tiene que ver con las políticas de Trump, que son asumidas totalmente por Jennifer González Colón, pero esa va a ser importante para la campaña del 28. Claro. Pues yo voy a ver qué van a hacer. Un tema medular, porque recuerda que muchos inmigrantes en Puerto Rico apoyó a la gobernadora. Claro, sobre todo los dominicanos. Abiertamente un espaldarazo. Bueno, esa es tu digamos, mirada hacia el futuro. Y nosotros hablamos mucho, para terminar el programa, del asunto de la inmadurez emocional que puede tener Jennifer González Colón para no poder asumir una madurez política como debería asumir. Yo voy a terminar este programa con un mensaje, porque estamos en el resumen del 25 hacia el 2026. Primero, si Jennifer González Colón, que tú has hablado de los cambios estructurales desde su manera de comunicar, de su proyecto de comunicación, tiene que abandonar la manipulación del gobierno de Puerto Rico y de la estrategia. Pero es fundamental crecer desde el punto de vista personal y político, porque lo personal es político. Y para eso uno tiene que someterse a algo que es lo más difícil de hacer cuando el ser humano quiere crecer. Es mirarse, es reflexionar. La culpa nunca es huérfana. Y la culpa, la responsabilidad de nosotros ser mejores seres humanos, tiene que empezar por nosotros. Y para eso hay una recomendación bien buena que yo siempre la hago, no importa que me pregunten. Y como nadie me ha preguntado, yo la voy a hacer. Porque aquí todo lo que hemos hablado ha sido lo que pensamos cada una de dónde estamos en este año y qué ha pasado durante este año. Lo mejor para eso es tocar base con un profesional de ayuda. Lo mejor del mundo es tocar base con alguien que sabe por dónde va esta psiqui, que puede manejar y puede ir atrás y adelante en las experiencias que hemos tenido en la vida para que seamos el ser humano que somos hoy. Y no todos tienen la oportunidad de ser gobernadores de Puerto Rico. No todos son y todas son personas con la capacidad de llegar a donde usted ha llegado, gobernadora. Ese análisis consigo misma, esa búsqueda de saber qué es lo que yo tengo que cambiar fundamentalmente para que yo pueda tener 3 años más favorables. Es difícil cambiar 45 años, 35 años en 1 año, en 2 años, pero por algo hay que empezar. Y yo creo que eso sería el deseo para el nuevo año, que la gobernadora encuentre la oportunidad y sea honesta consigo misma de reflexionar dónde está, qué es lo que no ha dejado que tenga aprobación, porque hay veces que ni el truco del código electoral puede salvar una elección, y sobre todo una elección de una gobernadora. Gracias, amiga. A ti, Gracias por la invitación. Una excelente conversación. Nos fuimos largo, pero pues dijimos, vamos a ir, no olvídate. Estamos celebratorias. Estamos celebratorias y sobre todo queríamos hacer un buen resumen, y la verdad que a veces 1 hora no es suficiente. Y se me quedaron temas. Y se nos quedaron temas. Pero bueno, prometemos que podemos hacer algo para enero, para ver cómo empieza el año. Mira, el compromiso que como empiece el año, hacia finales de enero, pues ver ¿dónde estamos? Y recuerda que ahora yo estuve un poco más flexible, que me retiré. Exacto. Así que hay más tiempo y se pueden manejar mejor los horarios. Exacto, te lo agradezco mucho, amiga, siempre disponible. Saben que en Bonita Radio, pues lo que queremos es precisamente poder conversar, poder hacer
análisis con contextos suficientes, importantes, porque ustedes tienen derecho a saber. Y siempre nos pueden apoyar a través del chat, siempre que estemos en vivo, a través de las diferentes plataformas, ATH Móvil, Bonita Radio, Periodismo 21, Fundación Periodismo21.com y bonitasradio.net, PayPal y tarjetas de crédito. Éxito, que la pasen súper bien y despidan el año y que no coman mucho. Comase todo, después se pone a dieta. Y que reciban el... Ay, si bebes, no guíe. Ah, no, por favor, eso es, mire, fundamental. No guíe y si no hay Uber, se queda durmiendo en la casa donde se lleva la frisa. Exactamente. Nos vemos hasta el año que viene. Este programa fue traído a ustedes por Cooperativa Seno Gandía, solidez y futuro. Vega Coop, de tu lado siempre. No olvide que puedes realizar sus donaciones a través de ATH Móvil Negocios, a Bonita Radio o a Periodismo 21. O puede acceder a nuestra página de internet bonitasradio.net y donar a través de PayPal o tarjetas de crédito. También puede enviar cheques o giros postales a nombre de la Fundación Periodismo Siglo XXI, PMB 284, P.O. Box 194000, San Juan, Puerto Rico 00919-4000. Bonita Radio, esto no es un cuento, esta es la verdad.